Me han estado consultando muchísimo respecto al asunto de la neuroplasticidad y los psicodélicos. Y como veo que el tema de la neuroplasticidad es un argumento que se usa para promocionarlos y para decir que son buenos para la salud, me parecía importante, en primer lugar, establecer qué es la neuroplasticidad para que se deje de usar mal ese concepto y dejar de robar en nombre de la neuroplasticidad. Y en segundo lugar, tratar de trazar mejor las coordenadas de lo que implica el hecho de que los psicodélicos tengan actividad sobre ciertos factores asociados a la neuroplasticidad, como el factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF. ¿Bien? En primer lugar, deben saber que la neuroplasticidad es la capacidad que posee el sistema nervioso para modificarse frente a la experiencia. ¿Bien? Entonces, en esencia, existe neuroplasticidad que está constituida a nivel genético para crecer. Cuando vamos creciendo, van ocurriendo diferentes procesos neuroplásticos. Existe a nivel molecular, a nivel funcional, incluso dentro de la ontogenia del sistema nervioso, pero no nos vamos a meter en cosas tan particulares y lo voy a nombrar en términos generales, aunque hay distintas formas de subclasificarlos en función del autor y de la perspectiva que se tenga. Si es más bien neurocientífica aplicada a la psicología o si es muy molecular, pura y dura, aplicada justamente a la biología por sí misma, ¿no? Esto da lugar a dos campos que tienen una cantidad de profundización en sus respectivas vertientes muy diferencial, pero que en definitiva uno retroalimenta al otro, ¿no? Entonces, desde una perspectiva más bien psicobiológica, lo que solemos recortar como procesos de neuroplasticidad importantes son la poda sináptica, la potenciación a largo plazo, la depresión a largo plazo, la reorganización cortical, entre otros. Bien, vamos a nombrar esos en general. Todos estos procesos, que tienen una conformación diferente, aluden a la capacidad, como bien dije, del sistema nervioso para modificarse. ¿Y qué es lo que desencadena que el sistema nervioso se modifique? Bueno, en esencia hay dos factores universales que están fuertemente asociados a los fenómenos neuroplásticos. El primero es la edad. Es bien sabido que la capacidad neuroplástica del sistema nervioso no es igual a los 8 que a los 80 años. Bien, entonces la edad va a tener una importancia crucial a la hora de determinar la plasticidad de ese sistema nervioso. Y también está la experiencia vivida. No es lo mismo aprender a leer y escribir en un entorno donde hubo mucho estrés o maltrato o agresiones que otro en que no. Bien, entonces la experiencia vivida también va a moldear a esa neuroplasticidad. Ahora, este concepto ha sido empleado para pensar cómo, por ejemplo, nuestro sistema nervioso puede verse modificado frente a intervenciones psicológicas. Esto incluye psicofármacos, porque los psicofármacos también son una intervención psicológica, o la psicoterapia en sí misma, que por supuesto también es una intervención psicológica. Una intervención psicológica me refiero a la capacidad de modificar al sustrato anatómico que genera toda actividad mental, porque en cualquier caso la mente es el conjunto de operaciones que lleva a cabo el sistema nervioso. Sin sistema nervioso no hay mente ni conducta. Bien, entonces, a partir de haber trazado esto, se debe tener en consideración que los psicodélicos pueden aumentar, ¿sí?, ciertos factores asociados a la neuroplasticidad. Sin embargo, estos hallazgos no son universales. No es verosímil afirmar que a cualquier dosis y en cualquier sujeto la neuroplasticidad va a aumentar. Pero además, la neuroplasticidad en sí misma no es necesariamente buena, ¿sí? Porque consumir coca también aumenta la neuroplasticidad. El tema es que es una neuroplasticidad desadaptativa, que justamente expresa modificación del sistema nervioso o marcadores asociados a modificaciones del sistema nervioso que son patológicas, que son indeseables. Y la posibilidad de trazar un solo marcador como cambio positivo en nuestro sistema nervioso es algo que se ha intentado hacer durante mucho tiempo sin éxito. ¿Por qué? Porque resulta que en función de la estructura que tenga ese sujeto, sea psicótico o sea neurótico, las interpretaciones que puedas hacer sobre la actividad metabólica relacionada a la neurotransmisión y a otro conjunto de factores a nivel genético y molecular se ve altamente enturbiecida, como bien, por ejemplo, ya se establecía en un libro de psiquiatras argentinos de la década de los 80. Bien, y sin embargo estos hombres hicieron esfuerzos enormes por medir en orina y en sangre un montón de biomarcadores, porque justamente lo que se busca es interpretar a través de biomarcadores cuestiones que permitan trazar rutas de tratamiento, pronósticos, detección de las mismas enfermedades mentales o afecciones mentales o patologías psiquiátricas o como lo quieran llamar. Bien, entonces me parecía importante retomar el aporte de ellos porque yo durante mucho tiempo estudié con muchísimo entusiasmo la psiquiatría biológica. Es más, la primera cosa que escribí en mi vida se llamó Alteraciones
concretas a nivel psicobiológico en patologías psiquiátricas. Un paper recontra humilde que ni siquiera figura publicado en repositorios, pero donde ya por ejemplo aparecía mencionada la BDNF. Además, me parece recontra curioso que a mí se me señalicen cuestiones como que ignoro el tema de la neuroplasticidad asociada a los psicodélicos cuando el primer plan de TIF que yo había considerado presentar para recibirme en la facultad de la Universidad Nacional de La Plata en Psicología era básicamente un trabajo de investigación que pretendía estudiar la potencialidad terapéutica posible de la administración de psicodélicos en conjunto con determinado tipo de psicoterapia en sujetos autistas. Bien, esto por supuesto que no prosperó porque no contaba con los medios legales, ni éticos, ni el equipo de investigación para hacer una investigación de estas características y decidir reorientarlo hacia las infancias. En la infancia, ya que estamos, deben saber, como bien mencioné, que es un periodo de altísima neuroplasticidad. Y la expresión de determinados biomarcadores asociados a la plasticidad funcional o deseable aumenta no solo frente a la exposición a sustancias, que en realidad no ese es el caso porque depende en buena medida de la estructura del sujeto y de un conjunto de cosas que yo ya dije en todos mis videos, pero creo necesario volver a establecer en este video para que se deje de decir que la neuroplasticidad es buenísima y que por eso todo el mundo debería consumir psicodélicos. Bien, deben saber que un abrazo o un niño adecuadamente contenido, amado y con la capacidad y el permiso y la habilitación de jugar, es un niño que va a tender a tener menos problemas a nivel del genoma, daños en la transcripción de genes que están documentados que suceden en niños que son sometidos a altas cantidades de estrés. Entonces, la plasticidad sináptica aumenta positivamente, en el sentido positivo del término, frente a abrazos, caricias, el amor de figuras parentales, el permiso a jugar y diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, todo esto, las experiencias tempranas, tienen una altísima trazabilidad en la salud mental posterior. Incluso, aunque haya un cuadro hereditario o con componente hereditario, como puede ser la esquizofrenia o la psicosis maníaco-depresiva, actualmente mal denominada trastorno bipolar tipo 1, aunque haya una altísima heredabilidad, el curso de la enfermedad, si vamos a hablar desde el paradigma de las enfermedades mentales, cambia totalmente. Si el entorno en el que se desarrolló ese sujeto como primera infancia fue un entorno en el cual todo lo que vengo mencionando fue posible de suceder. Porque en definitiva lo que te termina demostrando la psiquiatría biológica es que nunca vas a encontrar un biomarcador 100% sensible y específico. No lo vas a hacer nunca eso. Porque a veces te aparecen cosas como que cuadros obsesivos compulsivos tienen marcadores similares a personas con esquizofrenia. ¿Y cómo puede ser posible? Bueno, porque los biomarcadores que estás encontrando no son, que están 14 veces más altos que en la población que no tiene esas afecciones. Pero igual decís, ¿cómo puede ser que esté 14 veces más altos con respecto a la población normal en un obsesivo compulsivo y un esquizofrénico? ¿Qué tienen que ver? Es que lo que estás encontrando no es algo que te permite detectar esquizofrenia o TOC. Lo que estás encontrando son marcadores de lesiones a nivel biológico que genera el destrato, el maltrato, la violencia y otro tipo de cuestiones. ¿Bien? Ahora, esto implica también, y debo aclararlo, una especie de visión como deficitaria o muy condicionada por las relaciones tempranas. Esto remite un montón a la escuela inglesa de psicoanálisis, que a mí me agrada bastante, pero debo aclarar que no es la única forma que se piensa en general en psicopatología, y además en Argentina, con el psicoanálisis lacaniano, todavía menos. Porque para el psicoanálisis lacaniano, por ejemplo, la psicosis no implica un déficit y como tales no existen las enfermedades mentales. Bien. En todo caso se habla de invenciones y arreglos que hacen los sujetos con respecto al asunto del goce y del lenguaje. Sin embargo, creo necesario establecer que los dos paradigmas pueden coexistir. No es que uno tiene la razón y el otro no, porque eso sería ser dogmático. Y además, cebarse demasiado en uno de los dos implica negar la importancia de los vínculos tempranos, afectuosos, sanos, cariñosos y que habiliten al juego. Bien. Y también cebarse del otro lado implica tratar de decir que un biomarcador, porque en definitiva el problema son los dogmas. Por eso siempre destaco la importancia de poder escuchar y pensar. Y del otro lado vos podés llegar a la lamentable conclusión y errada conclusión de que de repente más BDNF es mejor porque hay más neuroplasticidad, entonces todo el mundo debería consumir psicodélicos. Pero la gran paradoja de todo esto encima es que la gente que intenta decir eso suele ser crítica de la psiquiatría, ¿no? O suele ser crítica de los psicofármacos. El tema es que cuando, por ejemplo, me lo han dicho hostilmente, que me mandan a mí a estudiar sobre psicobiología y los ultimísimos hallazgos psicobiológicos al respecto de la neuroplasticidad,
deben saber no solamente que yo los leí, es que además en esos mismos papers, yo ahora les voy a adjuntar capturas, en esos mismos papers se menciona, por ejemplo, la posibilidad de que el BDNF aumente con la exposición a ISRS. Entonces, siguiendo la lógica de estas personas que son hostiles conmigo, ¿deberíamos darle sertralina a todo el mundo? Porque como aumenta la BDNF, hay que hacerlo o no, porque es bárbaro la BDNF, y ya eso demuestra entonces que hay más neuronas, y como hay más neuronas todo está genial, ¿no? Bueno, no funciona de esa manera, por supuesto, el sistema nervioso. Lo que hace la psiquiatría biológica, y en general cualquier persona que estudie un poco de psicopatología, es llegar a la siguiente conclusión, que es que en sí mismo, aumentar la neuroplasticidad no implica aumentar la salud mental. Más conexiones neuronales, más entropía cerebral, o más BDNF, no implica necesariamente algo bueno, porque de hecho hay hallazgos contradictorios con respecto al BDNF, lo cual anula todo lo que se sugiere con respecto a la neuroplasticidad. Por ejemplo, hay hallazgos donde se encontró que el BDNF está aumentado en algunas regiones del sistema nervioso en personas que tienen depresión o trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿cuál sería ahí la conclusión? Y ni hablar, además, de otro tipo de hallazgos donde un libro de aparte antiguo, recontra remil antiguo de psiquiatría biológica lo establecía, le dieron bufotenina a personas. No sé si puedo nombrarlo, no me importa, igual que Instagram me baje la cuenta, estoy cansado de hablar. Siento que estoy como en una dictadura, teniendo que modificar todas las palabras para poder hablar. Es algo sumamente extraño eso. A ver, entonces, le dieron bufotenina a sujetos sanos y les hicieron estudios de actividad cerebral. Y encontraron que la actividad cortical era muy similar a sujetos esquizofrénicos. Porque le midieron también a sujetos esquizofrénicos y encontraron cuestiones similares, ¿no? Entonces, de alguna forma, acá incluso se acuñaban términos de psicogenótico, sustancias psicogenóticas, capaces de inducir psicosis, ¿no? Se basaban en eso. Yo, por supuesto, que no tengo esa visión. Ahora, deben saber que además, en sujetos sanos, además, les voy a juntar toda la bibliografía, además en sujetos sanos, se encontró que en algunos sujetos sanos, a una dosis altísimas de L real, no se inducía neuroplasticidad. Y además, hay todavía más para decir al respecto, que es que la BDNF puede aumentar mediante otros mecanismos que no involucran en lo que hacen los psicodélicos. Pero además, se pueden remover y disminuir hallazgos relacionados a patologías psiquiátricas, por ejemplo, de índole depresivo, usando compuestos discontinuados, pero justamente por eso la psiquiatría biológica o leer de psiquiatría biológica antigua está tan bueno, porque uno, más allá de lo precario que puedan ser los métodos con los que contaban, se corroboraban cosas que uno, si estudia un poco de psicofarmacología, lo puede encontrar. Porque a mí me pasa algo súper loco, que es que a mí Instituto de Psicofarmacología me manda papers como que descubrieron cosas que ya un grupo de psiquiatras argentinos en 1980 ya había descubierto y establecido, con respecto, por ejemplo, a los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, son cuestiones que me parecen totalmente fascinantes. Por ejemplo, yo les quería comentar, les quería dejar en claro algo entonces, que es que el tema de los psicodélicos, o el tema de que estos aumenten la neuroplasticidad, primero, que no es universalmente cierto. En segundo lugar, que la neuroplasticidad puede ser desencadenada por otras cosas que no son los psicodélicos. En tercer lugar, que aumente la neuroplasticidad no es necesariamente positivo, porque un trauma también te aumenta la neuroplasticidad. Bien. En cuarto lugar, existen mecanismos no psicodélicos para propiciar la neuroplasticidad cuando pensamos en sustancias psicoactivas. Y, en definitiva, la neuroplasticidad es un proceso contingente a la introducción de una sustancia que pueda llegar a conducir a cambios estructurales a nivel cerebral. Sin embargo, una terapia o el buen trato también tienen efectos similares. Bien, en la página 83 del libro Psiquiatría Biológica, Fundamentos y Aplicación Clínica de Jorge Ciprián Oliver, bien, y ellos sostenían una hipótesis que era la metilación de sustancias endógenas en nuestro cuerpo. Recuerden que nosotros dentro de nuestro cuerpo producimos serotonina, producimos DMT, producimos dopamina, y la hipótesis que ellos manejaban es que en las afecciones mentales se generan metilaciones indeseables de estos neurotransmisores. Entonces, básicamente se podría encontrar más elevada la NN-dimetiltriptamina, bien, que es una modificación que sufre la DMT por la acción de la N-metiltransferasa sobre la triptamina en presencia de SAMe. Y después está el tema de la O-metilbufotenina, bien, que es una metilación indeseable de la bufotenina. En conjunto, ellos midieron las concentraciones de estos compuestos en personas con esquizofrenia. Más del 30% tenía trazas detectables de estas metilaciones. Y lo más curioso es que en las personas obsesivo-compulsivas, si bien en muchísima menor cantidad que una persona esquizofrénica, pero igualmente está ahí,
también se encontraron, y no se encontraron en personas bipolares. Y acá ellos mencionan algo sumamente curioso, que es, resulta llamativa la ubicación de los cuadros obsesivos compulsivos y fóbicos, que en cuanto al ombú, este compuesto metilado, superan a bipolares y a depresivos mayores. Mucho se ha dicho sobre que estos cuadros podrían ser psicosis o esquizofrenias compensadas a través de un cuadro obsesivo compulsivo. Y esto es muy curioso porque últimas investigaciones se están interrogando acerca de por qué la clozapina, que es considerado el antipsicótico más efectivo que existe por varios psicofarmacólogos, genera tantos síntomas obsesivos compulsivos. Y es que si es posible que la esquizofrenia se estabilice mediante una apariencia obsesiva compulsiva, que en definitiva no van a dejar de ser rituales psicóticos, ¿no? Porque uno cuando tiene formación en psicopatología puede hacer esta diferenciación, pero alguien que está muy ocupado de lo molecular no puede tampoco dedicarse a estudiar solo psicopatología, digamos, tiene un razonamiento molecular al respecto y está bien. Pero en definitiva, lo que les quería traer era que es tranquilamente posible que hayan esquizofrénicos que se estabilicen con un cuadro que en envoltura formal parece un obsesivo compulsivo, pero no lo es, obedece a otro tipo de estatuto. Y acá, como lo mencionan, es curioso porque la clozapina, que es considerado por muchos psicofarmacólogos el antipsicótico más efectivo que existe, también produce síntomas obsesivos compulsivos. Y los psicofarmacólogos no entienden por qué y se interrogan por qué y tratan de encontrar la respuesta en un nivel molecular. No estoy en contra de eso, pero es curioso porque eso ya está documentado no solo por este libro de psiquiatría biológica, sino que en términos generales en los psicopatólogos clásicos esto ya estaba establecido que era posible ser así, porque hay estabilizaciones en cuadros esquizofrénicos que tienden a suceder con presentaciones obsesivos compulsivos. Entonces, nunca se debería diagnosticar el cuadro obsesivo compulsivo sin saber de base a qué obedecen esos fenómenos, lo cual va a hacer la diferencia entre tratarse de una estructura psicótica o una estructura neurótica.